Primero debe entender usted que los escogidos pasan la tribulación. Mateo 24:9, Yeshua dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Isaías 43 del 1 al 2 dice, ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, por los ríos no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es un grave error pensar que el pueblo de Adonai no pasaría tribulación. Lo dije en videos anteriores, se nos ha enseñado a tenerle miedo al problema, se nos ha enseñado a tenerle miedo al dolor, cuando realmente lo que Adonai dice, debes tenerle temor al que te puede hacer pasar por todas esas cosas, que es Adonai mismo. Por eso Él viene a salvarnos de la ira, viene a salvarnos de su propia ira, por cierto, Entonces, no debemos tenerle temor al que mata el cuerpo, sino a aquel que puede hacernos daño en el fuego, que ese es Adonai. Entonces, Él hará que pasemos la tribulación para un día venir a salvarnos. Si a usted le enseñaron que la tribulación es algo a lo cual usted debe tenerle miedo, dice la Escritura en Santiago que debemos tenerlo como si fuera algo de gozo y de alegría. Isaías nos dice que Adonai estará con nosotros en medio de todo ese problema, y Pablo dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Adonai en el aire, y así estaremos por siempre con Adonai. Primera Corintios 15:51 al 52 dice, he aquí yo les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados. Nada más para iniciar le puedo decir esto, Yom Teruah se cumple el día de la segunda venida del Mesías. ¿Ok? Hablaremos entonces sobre esto. Usted debe conocer los Moadim. Si usted me dice, no, espérate, o sea, estás diciéndome que vas a ponerle una fecha a la venida de Yeshua si nadie sabe. ¿Por qué te atreves? Espérame. Te voy a decir con la Escritura lo que la palabra realmente está diciendo. Hechos 1:7 dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y primera Tesalonicenses 5:1 dice, ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba nada. En ambos pasajes la palabra sazones viene del griego kairos, que es la palabra moadim en hebreo. Y moadim son los tiempos establecidos de Adonai. Mateo 24:42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Primera a Tesalonicenses 5:1, y ponga mucha atención por favor, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Esa frase es tremenda, dice, no hay necesidad de que te escriba, no dice, no deben saber, dice, no hay necesidad de escribir, lo que quiere decir que quienes escuchaban a Pablo ya conocían mucho al respecto. Lo vuelvo a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Una vez más, me detengo. Dice allí, saben ustedes perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que cuando digan, ¿a qué se refiere con digan? Se refiere a los de afuera. Cuando ellos de afuera digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los de afuera, los que no están preparados, una destrucción repentina, porque vendrá como un ladrón que les va a llevar todo. Dice, y no se van a escapar. Luego el versículo 4. Mas ustedes, ahora les vuelve a hablar a los que él les ha escrito, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que el día les sorprenda como ladrón. Ah, ¿ve la diferencia? Porque a los de afuera los va a agarrar como ladrón, pero a los que estamos nosotros no en tinieblas, sino en la luz de la Escritura, el día no nos va a sorprender como un ladrón. Porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol claramente nos está diciendo allí que el día vendrá como un ladrón para el que no se preparó. Yeshua mismo lo dijo en Mateo 24. Él vendrá como ladrón en la noche, pero dice, usted es el padre de familia que no debería quedarse dormido para que no le roben la casa. Entonces, si él vendrá como ladrón solo para los que no están preparados. Pero nosotros sí estamos preparados para que el día no nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros sabemos el día que él vendrá. Porque no hay necesidad de que nos expliquen al respecto, porque ya deberíamos saber. Claro, el cristiano no sabe nada porque no le enseñaron, pero esto es lo que estamos tratando de hacer, explicarle a usted para que usted sepa el día que su Señor vendrá y se prepare para que llegado el día no lo agarre a usted sorprendido. El gran día de Adonai. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Yeshua dice, inmediatamente después de la tribulación. Y enfatizo, inmediatamente después de la tribulación, es que él vendrá. Y dice, y mandará a sus ángeles por sus escogidos de los cuatro vientos, y los va a traer con él. Entonces, si esto sucede inmediatamente después de la tribulación, que manda por sus escogidos y los trae, ¿por qué entonces nos predican que los escogidos de Adonai no van a ver la tribulación? Inmediatamente después de la tribulación, manda a sus ángeles por sus escogidos y se los lleva a todos. Usted es escogido, usted pasará tribulación y luego Yeshua vendrá por usted y lo va a tomar. Dice que seremos salvos de la ira, no de la tribulación. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mateo 24:9 y verso 13 dice, entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ya explicamos en otras enseñanzas, sobre todo en nuestro video sobre la terminología restaurada, que salvación tiene que ver con el día donde Él viene a levantarnos del problema que está el enemigo en contra de nosotros. Él viene a salvarnos ese día. Primera a Tesalonicenses 1:10 dice, y para esperar del cielo a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. También dice la palabra en Primera Tesalonicenses 5:9, que nosotros no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Elohim.
y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted pone atención a esa imagen de la segunda venida de Yeshua, si usted es de los creyentes del rapto que se lleva a los cristianos y luego 7 años después viene con todos los creyentes atrás de él, entonces usted no ha leído bien la escritura, porque ahí no dice que vienen los creyentes con él, dice que vienen sus ejércitos, y sus ejércitos son sus ángeles. Entonces la primera cosa que dice ahí es que él viene en un caballo, y dice que él es fiel y es verdadero, y luego dice que viene vestido de una ropa que está pintada por sangre. ¿Por qué? Porque él viene a destruir a sus enemigos. Y luego dice que de su boca sale una espada que mata a sus enemigos. Entonces se refiere que con su sola palabra destruirá a todos los que están en contra suya. Y pisará el lagar, o sea, el lugar donde aplanaban las uvas para hacer el vino. Dice, del vino, del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Entonces, él viene a hacer todo esto. Dice una cosa más importante también en el verso 15, que él viene a herir a las naciones y a regir con vara de hierro. Vara de hierro significa que él no va a venir a tolerar ningún tipo de rebelión de ninguna índole. Y si usted dice, sí, significa que se van a levantar para tratar de destruirlo. No, la rebelión tiene que ver con desobedecer los mandamientos de Adonai. Entonces tenemos una enseñanza que se llama El problema del cristianismo, se la recomiendo demasiado, donde hablamos sobre realmente qué significa hacer tu propia voluntad en contra de lo que es la voluntad de Adonai. Entonces hablamos sobre la desobediencia y cómo la desobediencia es en sí demoníaca, salida directamente de Satanás mismo. Él viene entonces en Yom Kippur a desatar venganza sobre todos sus enemigos por lo que le han hecho a su pueblo. Y está establecido en la palabra. Dice la palabra en Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Quiero explicarle una cosa importante. Apocalipsis no es un libro que está en orden cronológico. Entonces no podemos decir de principio a fin todas las cosas suceden así. Hay ciertas cosas que están saltadas. Entonces necesitamos nosotros entender correctamente la interpretación del libro de Apocalipsis. Después de que los mártires claman por venganza, se desata la ira del Cordero. Apocalipsis 6:12 dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por el fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 19:17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena de Elohim, para que coman carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Isaías 34:6. La espada de Adonai está bañada en la sangre de cabras, de corderos,
Cubierta está de la grasa de los riñones de carneros, porque Adonai celebra un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom. Y con ellos caerán los búfalos, los terneros y los toros. Su tierra quedará empapada en sangre y su polvo se llenará de grasa. Porque el Señor celebra un día de venganza, un año de desagravio para defender la causa de Sión. Ezequiel 39:17. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice Adonai, di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congréguense y vengan, júntense de todas partes, el sacrificio que voy a preparar para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre, comerán carne de poderosos y beberán sangre de príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros, engordados todos en Basán. Comerán grosura hasta que se harten y beberán sangre hasta que se embriaguen del sacrificio que he preparado para ustedes. Se hartarán a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara Adonai Elohim. Deuteronomio 32:40. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. Cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Él viene a destruir totalmente a sus enemigos, hermano. Totalmente. Acabar con ellos. Han sido miles de años de oprobio, miles de años de rebelión, miles de años de destruir a su pueblo, y es el día de su venganza. Y estos 10 días de ira son horribles. Dice la palabra que el Yeshua vendrá a aplastar a sus enemigos. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? Le pregunta. El lagar lo he pisado yo solo, dice Adonai. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Apocalipsis 14:14. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cosechada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Elohim. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. 300 kilómetros hasta casi 2 metros de altura, hermano, de sangre. Es lo que va a venir a hacer Yeshua de sus enemigos cuando Él venga a desatar su ira después de su segunda venida. Y esos nada más son sus enemigos directos, los ejércitos de la bestia, por ejemplo. Pero no nada más los enemigos directos de Adonai van a venir a ser destruidos, pero también los que no obedecían sus mandamientos. Ponga mucha atención. Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Mateo 24, 32 al 42. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Yeshua volverá en Yom Teruah. Yeshua volverá el primero del mes séptimo. Y vimos ahí en Mateo 24, 29, que dice que vendrá inmediatamente después de la tribulación. ¿Ok? Entonces tenga en cuenta eso. Y dice que mandará a sus ángeles por sus escogidos y los va a traer con él. Entonces, lo que nos concierne en este momento es comprender que eso sucede primero. ¿Está bien? Viene él y se lleva a sus escogidos. Entonces, después de que él viene y levanta a sus escogidos con él, pasa algo muy extraño en lo que Yeshua está explicando. Porque él dice, aprendan de la higuera. Cuando ustedes vean que está pasando esa cosa delante de ustedes, cuando ustedes miren que Yeshua vuelve y se está llevando a sus escogidos, si ustedes lo ven, eso, entonces está dando por entendido, si tú estás viendo que está pasando tal cosa, tú no estás siendo levantado. ¿Ok? Tenga muy en cuenta eso. Dice, si tú llegas a ver que él viene y se lleva a sus escogidos, entonces sabe que él mismo está muy cerca de venir por ti también. Tal vez a usted no le habían predicado esto, pero es donde yo quiero que usted ponga mucha atención. Porque dice, sabe que está muy cerca a las puertas. Y dices, oye, pero yo soy o sea, yo no me iba a ir con él. Te dice, si tú ves que él viene y manda a sus ángeles y se lleva a sus escogidos, entonces tú no te fuiste con él. Entonces sabe que él vendrá por ti. ¿Pero por qué dice que vendrá por ti? Porque si tú te quedas cuando él venga, él viene a destruir a sus enemigos. Él viene a hacer ciertas cosas muy particulares. Él viene y él se enfoca en destruir a sus enemigos, pero manda a sus ángeles por sus escogidos, para que se queden con él y los resguarda, los cuida de la ira que desatará sobre sus enemigos. Y ya viste hace un rato lo que va a pasar, que sangre hasta 2 metros de altura con 300 kilómetros por lo menos. Es un desastre lo que viene a hacer con todos sus enemigos. Pero también no solo viene por los que son sus directos enemigos, que vienen a tratar de destruir a su pueblo, pero también vendrá por los que no fueron sus enemigos jurados, pero que tampoco guardaban sus mandamientos. Y esos son los que van a ver a las personas yéndose y que tienen que tener mucho cuidado con lo que va a pasar después. Porque dice, entonces va a ser, en ese momento será como en los días de Noé. Los días de Noé empiezan en el momento en el cual el Hijo del Hombre regresa. Cuando el Hijo del Hombre regresa, dice, entonces será como en los días de Noé, donde la gente hacía lo que quería hasta que Noé se metió en el arca. Dice, así de la misma manera, toda la gente hará lo que quiera hasta que el Hijo del Hombre se lleve y resguarde a su pueblo. Así como Noé fue resguardado en el arca, él resguardará a su pueblo. Dice, y entonces será como en los días de Noé, porque así como la gente no le hizo caso hasta que entró en el arca y llegó el diluvio, la gente va a empezar a clamar porque los dejen entrar al reposo, igual que a los que se fueron, hasta que vea que se están yendo todos. Dice, y entonces, cuando hayas visto que se fueron, y clames para que te dejen irte tú también y no te puedas ir, entonces uno será tomado y uno será dejado. Dices, pero ¿no se supone que ya uno se fue tomado y yo me quedé? No. Se fueron esos. Los creyentes, los salvos, los escogidos ya se fueron. Si tú llegaste a ver tal cosa, hermano, ten mucho miedo y clama por misericordia. Por causa de que entonces sí, vendrá alguien más por ti
Y entonces uno será tomado y el otro será dejado. Y antes te habían enseñado, clama para que tú seas tomado y que no seas dejado, porque estarán dos mujeres allá moliendo en el molino, y clamabas con miedo de que, ay no, me voy a quedar, y te enseñaban las películas y mirabas cómo se desaparecía la gente y decías, yo me voy a quedar, hermano, para ese momento vas a clamar por no irte. Porque ya se fueron los escogidos, ahora solamente se quedaron los enemigos de Adonai y los que no se creían enemigos, pero que no guardaban sus mandamientos. Y esos que no guardan sus mandamientos todavía tienen una última oportunidad de arrepentimiento. Y esa es si Adonai decide dejarlos. Porque si Él viene por ti y te lleva, te va a llevar a un lugar donde no te gusta. Va a venir a destruirte. Quiero que veas quiénes son los seres que Él enviará para destruir y llevarse a esa que está en el molino y a esos que están dormidos, y vas a clamar porque no te lleven a ti. Joel 2:1. Toquen trompeta en Sión, suenen alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Adonai, porque está cercano. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después de muchos años, por muchas generaciones. Delante de él se consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto de Edén es la tierra delante de él, y detrás de él como un desierto asolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto. Como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes. Como el crepitar de la llama de fuego que consume la hojarasca. Como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Joel 2:6. Ante él, ante ese pueblo, tiemblan los pueblos, palidecen los rostros. Como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino, no se desvían de sus sendas. No se aprietan uno contra otro. Cada cual marcha por su calzada, y cuando irrumpen por las defensas no rompen filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. La Escritura dice que Él vendrá como ladrón solamente por los que no se prepararon. A los que sí somos preparados, el día no nos va a agarrar como un ladrón. Si quieres saber más, mire el video sobre Yom Teruah. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Adonai da su voz delante de su ejército, porque Adonai los mandó. Porque es inmenso su campamento, porque poderoso es Él que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día de Adonai. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:12. A una hora declara Adonai, vuelvan a mí de todo su corazón con ayuno, llanto y lamento. Es decir, hagan lo que sería en Yom Kippur. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora a Adonai su Elohim, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará atrás sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para Adonai su Elohim? Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, porque es Yom Kippur. Esto va a pasar en el tiempo de Yom Kippur. Convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Joel 2:17. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Adonai, y digan, perdona, Adonai, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está tu Elohim? Es decir, Adonai todavía en ese momento está dando una última oportunidad de arrepentimiento para todo aquel que no se ha llevado. El que es tomado va a ir a ser destruido, pero si tú no eres tomado, Adonai te dice, hey, humíllate, yo todavía te puedo perdonar, a mí me duele desatar mi ira sobre ti, humíllate. Yeshua hará un juicio antes de que venga el milenio. Joel 3:11 dice, apresúranse y vengan naciones todas de alrededor y reúnanse allí. Haz descender, oh Adonai, a tus valientes, despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, que la mies está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Adonai en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor.
Adonai ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero Adonai es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai su Elohim, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Mateo 25:31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, y todas las naciones se reunirán en la asamblea ante él. Y separará a la gente los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrá a su mano derecha y a los machos cabríos a la izquierda. Mateo 25:34 dice: Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha: Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Mateo 25:37 dice: Entonces los que han guardado la Torá le responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá: Sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Mateo 25:41. Después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo: Apártense de mí ustedes que no guardan la Torá, váyanse al fuego preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber, extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Mateo 25:44. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá: Sí, les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán al castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Mateo 7:21 dice: No todos los que me dicen mi amo, Señor, Señor, entrarán en el reino de Yahvé, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces les diré en su propia cara: Nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Guardar los mandamientos de Adonai no es cuestión de ser judío o querer hacerse judío, no es cuestión de hacer algo legalista, es cuestión de que es lo que Adonai establece para los que somos su pueblo. Si usted no quiere guardar los mandamientos porque dice: Eso no es para mí, es demasiadas cosas que quieren hacer, esto se quieren volver a la maldición de la ley, hermano, créame, ni siquiera sabe lo que está usted diciendo. Esa frase de la maldición de la ley está sacada de contexto. No está diciendo que la Torá es la maldición, no te está diciendo que la ley es maldita, sino que la Torá de Adonai tiene maldición para quien no la guarda. Cuando dice la escritura: Yeshua vino a quitarnos de la maldición de la ley, no te está diciendo que nos quitó la ley, nos está diciendo que las maldiciones de la ley que vienen para quien no guarda la Torá, es decir, para los pecadores, se las llevó él al madero. Pero si nosotros no sabemos nada, porque no leemos, nunca entenderíamos nada. Pero si usted quiere que un día Yeshua le diga a usted: No te conozco, pues adelante, siga igual. Pero si usted sabe que Yeshua va a venir a hablarle y le va a decir que no le conoce porque no guarda sus mandamientos, ¿no le gustaría a usted que todo lo contrario suceda? Porque Yeshua dijo en Juan capítulo 10 que sus ovejas conocen su voz y él las conoce y las llama por nombre, y sus ovejas son los que guardan sus mandamientos. Qué hermoso sería que en lugar de decirnos: No te conozco, nos diga que somos sus ovejas, y que por nombre hasta nos llame y nos diga: Entra en mi reposo. Isaías 27:1 dice: Aquel día Adonai castigará con su espada feroz, grande y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Contendiste con él, desterrándolo y expulsándolo, con su soplo violento lo echó en el día del viento solano. Así pues, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada, y este será todo el fruto del perdón de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aceras y los altares de incienso. Apocalipsis 11:15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo: Te damos gracias,
Adonai Elohim Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y por último, Mateo 10:28 dice: no le teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Luego hablemos entonces ahora de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque Adonai nuestro Elohim Todopoderoso reina. Justos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Elohim. Las bodas del Cordero con su esposa Israel suceden hasta el final de la tribulación y de la ira, por causa de que Sucot es la fiesta de las cosechas cumplidas, y es hasta este momento que toda la tierra es cosechada. Entonces, luego de las bodas del Cordero, sucede la dedicación del templo de Jerusalén por medio de Yeshua HaMashiach, igual que cuando Moisés y Salomón dedicaron el tabernáculo y el templo respectivamente, ambos en Sucot.